Mi pasión desde siempre ha sido comunicar. De hecho, yo creo que tendría unos 7 años cuando la profesora del cole en el boletín de notas a mi madre le puso: cómprale un micrófono que esta chica para periodista, es verdad. Entonces como que siempre lo he llevado un poco en la sangre. Nunca me planteé de pequeña que iba a ser creadora de contenido, pero ha ido evolucionando así mi vida y la verdad es que estoy muy contenta, ya te digo, porque me permite comunicar lo que quiera, cuando quiera, sin ningún tipo de censura y con muchísima gente al otro lado, ¿no? Ser al final un altavoz. Lo que enseñamos es una parte muy pequeñita de nuestra vida, ¿no? Que eso también es muy importante que la gente lo sepa para que no se frustre, ¿no? Yo muchas veces cuando enseñamos viajes o cuando enseñamos una actividad que hacemos con los peques, pues se ve la parte bonita, no se ve la rabieta. Tu vida es como una casa y tú enseñas por una ventanita que es Instagram una parte pequeñita, ¿no? Nosotros somos muy de descubrir el mundo, pero la vida es un viaje con regreso a casa, ¿no? Esa frase me encanta y siempre terminamos en Elche. Y creo que también es importante transmitir esa tradición a los peques, que aunque eso, viajamos mucho y nos gusta que vivan otras culturas y que prueben otros sabores y que conozcan otros idiomas y otras formas de vida, que lleven muy dentro en su ADN lo que es la tierra y cuáles son sus raíces, es súper importante para nosotros también. Val, avui anem a parlar de modes de vida, de viatges, de tips, de família i tot això compartit a les xarxes socials. I no anem a parlar amb qualsevol persona, anem a parlar amb una persona que ella ho té clar, és el seu mode de vida i ella ho mostra tal qual és. Ella és Gemma Morcillo i avui ens acompanya per a conèixer no sols el que veiem a través d'Instagram, sinó en persona. Anem a tocar-la en persona, a saber qui és ella. Bienvenida, Gemma. Muchas gracias, qué súper recibimiento. Hombre, no podía ser menos. Estamos hablando de, poca broma, ni más ni menos que 120.000 seguidores en Instagram. Sí, la verdad es que no eres consciente y cuando lo extrapolas a lo que sería un sitio donde está toda esa gente, te caes del susto, porque es mucha gente, claro. Mucha gente la que nos ve y la que nos sigue cada día. La verdad es que es una maravilla. Bueno, preguntar por Gemma Morcillo en internet es sencillo, o sea, periodista, social media, influencer, pero yo quiero ir un poquito más allá. ¿Quién es realmente la persona? ¿Quién es Gemma Morcillo? Pues mira, una persona normal que vive en Elche con su familia, con mi marido, mis 3 hijos, que hace una vida súper normal, que los lleva al cole todos los días, que tengo esa suerte de poder llevarlos al cole, recogerlos, organizar el día a día, las extraescolares. Mi día a día no cambia mucho de cualquier otra persona, lo que pasa es que es verdad que tenemos un altavoz muy grande y nos gusta contar parte de ese día a día y de nuestra vida a través de redes sociales a esas 120.000 personas que nos siguen y que nos acompañan, pues eso, en cada momento, en los buenos, en los malos, en todos. Es importante al final, pues eso, porque al final las redes sociales no son solo lo bueno, es un No, todo. es verdad que lo que enseñamos es una parte muy pequeñita de nuestra vida, ¿no? Que eso también es muy importante que la gente lo sepa para que no se frustre, ¿no? Yo muchas veces cuando enseñamos viajes o cuando enseñamos una actividad que hacemos con los peques, pues se ve la parte bonita, no se ve la rabieta, el que se le ha caído el vaso de agua o el que se ha enfadado por lo que sea, ¿no? Entonces se muestra una parte muy pequeñita de la vida. Yo siempre digo que es como una casa, ¿no? Tu vida es como una casa y tú enseñas por una ventanita que es Instagram una parte pequeñita, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, que la verdad es que hay de todos los momentos, pero sí que nos gusta destacar pues, las cosas positivas y sobre todo que aporten valor. Es importante. Bueno, ya conocemos un poquito más a la Gemma de carne y hueso. Sí. Entonces, ¿qué te parece si hablamos un poco de los inicios, por ejemplo? ¿Qué recuerdos tienes de tu infancia? ¿A qué lugares están ligados esos recuerdos? Pues mira, la verdad es que yo nací en Alicante y he vivido prácticamente toda mi vida en Elche, entre palmeras, una vida pues eso, muy familiar, con mis padres, con mi hermana en mi casa, de ir los domingos al campo a comer con la familia y hacer arroz todos juntos, de disfrutar de los primos, muy tranquilo y muy de la tierra, ¿no? De veranear en Santa Pola, en la playa, de los veranos con horchata y fartons, bueno, pues eso, muy tranquila, muy normal. Sí que pasaba parte del verano también en Castilla-La Mancha, en un pueblo, en el pueblecito de mi padre, pero toda la vida ligada a la Comunidad Valenciana, la verdad. Luego hubo una época cuando terminé la carrera que sí que nos mudamos a Madrid, pero echábamos también un poco de menos las cosas buenas que tiene la tierra. Madrid nos encantaba, pero ya cuando nació nuestra
primera hija, no queríamos que se perdiese esa infancia que habíamos tenido mi marido y yo en Elche, pues eso, rodeados de la familia y en las tradiciones que habíamos tenido nosotros. Entonces decidimos volver y bueno, ya nos instalamos en Elche y ahí hemos construido el resto de la familia. Luego vino el mediano, la pequeña, y allí trabajamos, vivimos, aunque somos muy viajeros, es verdad. Lo bueno de Elche es que tenemos el aeropuerto pegado, que eso para nosotros es fundamental, porque nosotros somos muy de descubrir el mundo, pero la vida es un viaje con regreso a casa, ¿no? Esa frase me encanta y siempre terminamos en Elche y allí vivimos muy felices, la verdad que sí. ¿Soléis participar en las fiestas de Elche o tenéis alguna celebración, digamos, o incluso fuera de Elche, en Alicante o en Valencia? Sí, la verdad es que sobre todo en verano, toda la parte de los moros y cristianos, de la nit del Albá, la vivimos mucho, a los peques les encanta. Además, Marta nació un 13 de agosto, o sea, un 12 de agosto, perdón, con todo el olor a pólvora de la ciudad y siempre le decía de pequeña, mira, las fiestas son en tu honor, y ella feliz, ¿no? Y les encanta tirar petardos, los fuegos artificiales. La verdad es que las fiestas de agosto que unen toda la parte de los moros y cristianos y las fiestas patronales, ¿no?, de la Virgen de la Asunción, son una maravilla y nos encanta. Y luego es que nosotros somos muy de unirnos a cualquier fiesta que haga la ciudad, que hace muchas. En Navidad ahora que la decoran tan bonita, con pues eso, la cabalgata de los Reyes Magos, todo lo vivimos muchísimo. Luego cuando hacen la fireta del Camp d'Elx, pues nosotros allí los primeros para hacer todas las manualidades con la tabala, con la palmera, nos gusta mucho y creo que también es importante transmitir esa tradición a los peques, que aunque eso, viajamos mucho y nos gusta que vivan otras culturas y que prueben otros sabores y que conozcan otros idiomas y otras formas de vida, que lleven muy dentro en su ADN lo que es la tierra y cuáles son sus raíces, es súper importante para nosotros también. Ya lo creo, porque al final son el futuro y al final lo que ven es lo que acaban haciendo. Totalmente. Y Gemma, te quería preguntar, porque nosotros los valencianos, como que de cara al exterior, somos como los simpáticos, los abiertos. ¿Realmente tú crees que los valencianos nos ven así? ¿Somos ese estereotipo, el valenciano común? No sé. Yo creo que sí, yo creo que somos súper simpáticos y súper agradables en general, ¿no? La gente de la Comunidad Valenciana, de la tierra, de Alicante, de Elche, también de la Vega Baja, que yo también he trabajado allí en varios medios de comunicación, de aquí de Valencia, Castellón. Bueno, yo creo que somos gente súper simpática, súper agradable y que recibimos con los brazos abiertos a todo el mundo. A mí me encanta a través de mis redes sociales, de mi Instagram, dar esa imagen, ¿no?, sobre todo de Elche, que es donde mayor parte del tiempo paso. Me encanta compartir cosas de la ciudad para que la gente lo vea. Y ayer, por ejemplo, una chica me decía, oye, la verdad es que no sé de qué parte de España era, creo que voy a ir a Elche a pasar la Nochevieja. Recomiéndame dónde comer, dónde ir, qué hacer con los peques. Y a mí me encanta poder ser un poco embajadora, ¿no?, en ese sentido, de nuestra tierra, y que a través de esa pantallita la gente vea toda nuestra zona y toda la riqueza que tiene y se anime a venir a visitarnos, por supuesto. No, a mí me encanta porque al final es eso, o sea, estamos orgullosos de lo que tenemos, de lo que somos, y eso está bien, publicarlo y hacerlo visible. Que sí, claro que sí. Gemma, me comentabas que al final eso, Instagram y las redes son como esa pequeña ventanita. Detrás de esta ventanita, ¿cómo es un día a día, por ejemplo, en casa de Gemma? Pues mira, puede ser súper variado, quiero decir, la mayor parte del tiempo, quizá el 90%, es un día normal como cualquier casa. Nos levantamos, rutina con los peques, almuerzos, peleas por el peinado, el desayuno, vamos, lo normal, hacemos las mochilas, vamos al cole y yo ya me pongo a trabajar, ¿no? Si tengo que grabar cualquier campaña, pues con mi móvil, edición, si tengo que preparar cualquier cosa, lo que sea, trabajo, luego recogemos del cole, después de comer, extraescolares, rutina de noche, más peleas, un ratito de deberes, de película o lo que sea si da tiempo y ya está. Ese es mi día a día, el mío y el de mi marido normal, ¿no? Trabajar, cole y un poco esa rutina, pero luego es verdad que hay días que parece que sean totalmente opuestos, ¿no? Si tengo que ir a Madrid a grabar cualquier campaña, si de repente tengo que ir a París a un viaje que me han invitado de trabajo, entonces ahí cambia como radicalmente, ¿no? Parece que es otra persona, es un poco como Hannah Montana, es verdad, es como lo mejor de ambos mundos. Y entonces es esa parte profesional que también disfruto muchísimo, pero la realidad es que a mí me encanta mi trabajo, sobre todo ahora que los peques son tan pequeños, porque me permite conciliar y no perderme momentos, poder ir a despedirlos al autobús si se van de excursión, una mañana a las 9:30, para mí eso es el éxito, ¿no? Y además luego disfrutar tanto de la otra parte profesional, del día a día a través de Instagram y de todas las oportunidades que me ofrece. Es verdad que es un trabajo que requiere estar enganchada
pegada al móvil 24/7 prácticamente y eso es una cosa que me gustaría un poco organizar mejor, ¿no? Por no tener que estar siempre ahí con el móvil, pero bueno, es como los daños colaterales por un lado, ¿no? Y también la parte positiva y es que estás conectada todo el rato a la gente que te ve, que te pregunta, que te pide recomendaciones, que también se abre a veces contigo para contarte sus cosas personales buenas y malas, porque yo también intento dar esa imagen de cercanía, ¿no? Al final, este trabajo es como si hablases con tu hermana o con tu mejor amiga que te está pidiendo una recomendación de algo y tú se lo cuentas de forma natural, transparente, cercana, y por eso yo creo que sobre todo que las marcas cada vez más cuentan con nosotros para publicitar sus productos y sus servicios, porque es que es una forma real de impactar en gente de forma súper cercana, no es solamente un anuncio en televisión de una actriz que está mostrando algo, ¿no? Yo te cuento que a mí me funciona esta pasta de dientes porque me va fenomenal, o que hemos ido a este hotel que es chulísimo para los peques y la gente le gusta esa cercanía, le gusta verlo, le gusta ver los resultados, y entonces pues eso, es todo el rato un contacto directo con toda esa comunidad que hay al otro lado, pero el día a día es súper normal, ¿eh? De verdad que a mí me encanta porque muchas veces a lo mejor bajo por la mañana, pues como bajamos todas a las 9 a dejar a los peques, quizá ahí con el moño que no me ha dado ni tiempo casi ni de lavarme la cara, y luego me escribe alguna seguidora, ay, te he visto por la calle tal, y yo digo, ay, qué vergüenza, pero bueno, es que forma parte. Esa soy yo también. Esa soy yo, exacto. Claro, pero al final, o sea, es guay que la gente te reconozca y que vea que realmente Gemma es una persona normal, de a pie, como tú, como yo, como cualquier otra persona. Totalmente, así es. Qué bien. Bueno, Gemma, tú eres periodista de formación. ¿En qué momento, digamos que decides convertirte en influencer y por qué? ¿Fue algo que tenías pensado o vino así? Está muy relacionado, quiero decir, mi pasión desde siempre ha sido comunicar. De hecho, yo creo que tendría unos 7 años cuando la profesora del cole en el boletín de notas a mi madre le puso, cómprale un micrófono que esta chica para periodista. Es verdad, además lo guarda mi madre ese boletín de notas porque fue como, mira, digo, sí, a mí me encantaba hablar, me encantaba expresarme, comunicar, me encantaba escribir, ponerme delante de un micro. Yo creo que también con 7 o 8 años pedí a Papá Noel una grabadora porque yo quería hacer mis entrevistas. Entonces como que siempre lo he llevado un poco en la sangre, ¿no? Entonces yo estudié en Elche, en la Universidad Miguel Hernández, además la primera promoción de periodismo que acabamos de cumplir ahora 20 años. Lo he visto, lo hemos celebrado hace muy poquito. Y claro, para mí fue una pasada. Yo quería estudiar periodismo y además en casa, y que fuera la primera promoción fue una maravilla, ¿no? Entonces yo al principio me quería dedicar pues al periodismo tradicional, ¿no? Como yo creo que todo el mundo que decide estudiar periodismo pues piensa en escribir en un periódico o en la radio o en la televisión. En ese momento, hace 20 años, el trabajar en algo relacionado con el mundo digital del periodismo ni se nos pasaba por la cabeza prácticamente, porque es que no existía todavía las oportunidades que hay ahora. Entonces, bueno, yo hice prácticas en La Verdad, en Elche, trabajé en diferentes televisiones, en Canal Vega Televisión, también aquí de la tierra, en Televisión de Murcia, y luego me fui a Madrid a vivir, estudié allí un máster, trabajé en Telemadrid, pasé un poco como por todas esas ramas del periodismo tradicional. Y de repente me abrí un blog, te estoy hablando pues a lo mejor de 2012, ¿no? El blog tiene más de, yo qué sé, 12 o 13 años, que en ese momento ya empezaban a despuntar un poco los blogs, y yo como quería seguir comunicando lo que fuese, ¿no? Mi día a día, sitios que iba, viajes, restaurantes que encontraba en Madrid, lo que fuera. Y entonces ahí como que empezó toda esa parte digital, hice un máster también enfocado a comunicación online, y bueno, me di cuenta que realmente el periodismo tiene como muchas más salidas, sobre todo ahora, ¿no? Tanto en empresa como en medios digitales. Y el hecho de ir creciendo en mi blog y ir llevando a la gente también después a Instagram, por ejemplo, a los canales que han ido saliendo, pues ha hecho que al final me convierta casi yo en mi propio medio, ¿no? Que tenga yo esa ventana para comunicar lo que yo quiera y con la libertad total a toda la gente que tengo al otro lado, ¿no? Y entonces, bueno, pues nunca me planteé de pequeña cuando me escribieron en el boletín que me compraran un micro que iba a ser creadora de contenido, pero ha ido evolucionando así mi vida, y la verdad es que estoy muy contenta, ya te digo, porque me permite llevar una vida tranquila, conciliar con mis hijos, comunicar lo que quiera, cuando quiera, sin ningún tipo de censura y con muchísima gente al otro lado, ¿no? Ser al final un altavoz, así que pues eso.
Así ha No, sí. sido. No mi dicho así, historia. suena genial, es que me encanta, porque es que lo cuentas tan sencillo y en verdad ha sido una evolución Sí, sí, sí. muy lenta y de muchos años. Exacto, y... ya te digo, yo el blog lo abrí pues eso, 2012, imagínate todos los años, la gente que se ha ido sumando y otra gente que también ha ido dejando el barco, como yo digo, porque yo al final, mis redes sociales es reflejo de mi vida y en cada etapa vital, Claro. lo que ahora te puede interesar quizá mañana, ¿no? A lo mejor hay gente que me seguía pues cuando vivía en Madrid y hacíamos más escapadas a lo mejor de novios, o la época en la que nos casamos, la preparación de la boda, y luego a lo mejor pues cuando hemos tenido hijos y he enfocado a lo mejor el perfil más a maternidad, ya no le ha interesado, o gente que en el otro momento no y ahora se ha unido a través de, mira, oye, pues tengo hijos y si ella viaja con 3 peques y lo consigue, pues yo me uno a este perfil para saber más consejos, más rutas, más planes, y es así, una evolución un poco de mi vida. Hay gente que me sigue desde el principio, que eso me impacta mucho. Claro. Hace poquito ha sido el cumple de nuestro mediano, de Eric, y he compartido fotos de, pues eso, de cuando nació y tal, y había gente que me escribía y me decía, madre mía, si es que yo te sigo desde el embarazo de Eric, o sea, a lo mejor hace 8 años, o desde cuando comparto fotos del aniversario de bodas, es que yo ahí ya te seguía, o yo llegué a tu perfil porque quería organizar mi boda y me encantó cómo hicisteis, y entonces ya me quedé. Entonces te han acompañado como prácticamente, no sé, un tercio de tu vida. Es que eso es muy fuerte. Eso Es que si lo impacta mucho, piensas, sí. hay amistades reales que Sí, no sí. duran tanto. No, y que no ves tanto tiempo. O sea, al final la gente, aunque sean 15 segundos al día, yo prácticamente todos los días paso por Instagram y hablo un poquito o enseño y tal. Si tú sumas esas cantidades de tiempo durante todos esos años, hay amigas con las que es difícil hasta quedar para tomar un café cada 3 meses. Sí, O sea sí, es que es tal claro, cual. y eso también luego tiene la parte de que quizá vamos por la calle o incluso nos ha pasado de viaje, incluso fuera de España, que la gente te ve, te reconoce y te Sí. habla como realmente si fueras amiga, porque te sienten así, te sienten cercana. Claro. Y sienten que hay esa complicidad entre las dos. Al principio a mí me impactaba, luego yo enseguida ya me di cuenta que es una persona que me sigue y que aunque yo no la conozca, ella a mí sí, y yo la trato a todo el mundo con muchísimo cariño, por supuesto, pero es Es la impactante al típica principio. situación de me está sudando y no sé quién es, por favor, que alguien me diga quién es, Claro, por favor, que alguien me diga quién es. Sí, al principio me pasaba, ahora yo voy con la sonrisa puesta todo el rato porque entiendo que es gente que me ve y enseguida le resulto familiar y sabe Claro. quién soy, aunque yo no, pero bueno, yo respondo así con esa cercanía porque sí. Porque es Y los así. peques, por ejemplo, porque claro, digamos que tu vida, la evolución de tu vida es la que va marcando tus temas en redes sociales. Claro, los nenes han llegado, ellos forman parte de tu vida y forman parte de estas redes sociales. Sí. Ellos, ¿cómo lo viven? Para ellos esta realidad es normal porque lo han vivido desde Claro. que nacen, pero cuando van al cole entiendo que los otros nenes no es normal. Bueno, Entonces, pues te sorprendería porque yo creo que en general tienen amigos y amigas, sobre todo Marta, que es la mayor, que controlan muchísimo más de redes sociales que mis hijos. O sea, en mi casa yo trabajo con el móvil y consumimos mucho redes sociales, pero los adultos, los niños, no. O sea, ellos, por ejemplo, lo que es de lunes a viernes prácticamente ni salen ni me ven con el móvil trabajar porque ellos están en el cole y yo no cuento... No enseño la parte en la que están ellos porque, bueno, pues porque tampoco esa sobreexposición tampoco nos gusta. Sí que cuando nos vamos de viaje o si vamos a hacer algún plan, ellos ven que estoy grabando o me ven tal y lo tienen súper interiorizado, pero ellos no consumen. Ellos no se meten a Instagram a ver o no se meten en TikTok, incluso cuando tenemos que grabar algo en familia, alguna campaña, algún viaje, yo siempre les pregunto si les apetece salir, si no, sobre todo a la mayor, que ya es más presumida, ella. si le gusta la foto, si no quiere, pero sí que tienen ya compañeros que son súper, controlan súper bien las redes sociales y TikTok y saben meterse y conocen y se mueven e incluso tienen perfiles que los gestionan sus padres. Mis hijos Guau. están súper verdes en esto, es verdad. Yo digo, jolín, parece como en casa de herrero cuchillo de palo, pero sí. con los niños es verdad que vamos con pies de plomo en el tema de las redes sociales. Ya tendrán tiempo Sí. cuando sean adultos. Entonces, mi trabajo, ellos saben que mamá, bueno, pues que parte de su trabajo como periodista es crear campañas y enseñar cosas y productos y servicios o viajes o planes para que la gente que esté al otro lado los conozca, ¿no? Que es una forma de publicidad
felicidad, ellos lo tienen bastante claro, además a veces te sorprenden explicándolo a otras personas que dices, wow, parece que no se enteran, pero se enteran de todo, ¿no? Y lo saben explicar súper bien, sobre todo los mayores, pero fuera de eso no lo ven como nada raro. A veces alguien les dice, ay, en el cole a lo mejor niños más mayores, tú eres famosa porque te he visto tal, y a ellos les impacta como, ay mamá, pero ¿cuántos seguidores tienes? Y digo, ay, pero ¿eso qué más da? Pues como cualquier otra persona, ¿sabes? Nosotros le quitamos muchísima importancia, pero hasta que no llega a esos momentos en los que alguien les menciona algo, ellos viven su vida completamente normal y ya está, sin más. Sí que saben y son muy agradecidos que tenemos muchas oportunidades y muchos momentos de ir de viaje o que nos invitan a sitios gracias a mi trabajo, y ellos lo agradecen, saben que no es lo normal y nosotros tampoco también queremos que crezcan, ¿no?, en el agradecimiento y que todo controlado y que todo cuesta, o un dinero que se paga en efectivo o que se hace a cambio de trabajo, pero que todo tiene un coste, ¿no?, que no es ahora vamos aquí y allá y esto no le cuesta a nadie. Sí que se lo intentamos transmitir mucho y ellos son conscientes y bueno, pues eso, pueden disfrutar de muchas experiencias y muchos viajes o escapadas, o más de las que haríamos quizás si no me dedicara a esto, pero son bastante conscientes y la verdad es que muy bien. Ay, bueno, yo te he de decir que he visto muchos vídeos de tus viajes, os envidio profundamente, porque de verdad, o sea, a mí se me hace una muralla la logística, el salir de viaje, sobre todo cuando son más pequeñitos, como es mi caso. Vosotros, por ejemplo, ¿cómo es ese reto de vamos a plantear un viaje? Bueno, te diré que esto es como montar en bici, ¿no? O como cualquier cosa que al principio se te hace un poco bola, pero cuando coges la marcha ya va todo rodado. Así que yo siempre digo a la gente que tiene que arrancar, hacer ese primer viaje en familia y luego vas aprendiendo de los aciertos y errores, y a nosotros también nos pasa, ¿no? Desde la primera vez que viajamos con Marta, que tenía 3 meses, y nos fuimos, es que tengo además fotos al aeropuerto, con 100.000 bártulos, bultos, maletas, coche, de todo, o sea, de todo, y luego usamos la mitad de la mitad, pues vas aprendiendo, ¿no? Y luego cuando hicimos el primer viaje con Eric también me acuerdo que llevábamos maletas extra, y cuando habíamos pasado el control de equipaje del aeropuerto nos llamó mi padre, que nos había llevado un coche, y nos dijo, os habéis dejado una mochila entera en el coche. Y ya, claro, era tanto el trajín de volver y tal que dijimos, bueno, da igual, nos apañamos. Y ¿sabes qué? No hizo falta. Entonces te das cuenta de que llevas tantos por si acaso que al final te agobias con la cantidad de cosas que llevas y en realidad es mucho más sencillo que todo eso. Se puede sobrevivir. Entonces nosotros hemos ido haciendo pues eso, nos hemos atrevido y hemos ido haciendo aciertos y errores, hemos aprendido, reaprendido, y al final no es tan complicado. Cuando son muy bebés, tú piensas que no necesitan casi nada, o sea, con que vaya su figura de referencia y su bibe o el pecho, lo que le des, los pañales y las cosas básicas, es que no necesitan nada, les da igual estar en su casa que en Piccadilly Circus, quiero decir que es lo mismo, ¿no? Porque van con la persona con la que quieren estar, ¿no? Y con la que necesitan estar, y entonces también a veces es muy importante que los padres o con quien viajen la figura de referencia estén tranquilos. Si estás atacadísimo, pues eso lo transmites a los niños aquí o en cualquier sitio, ¿no? Y saber que habrá momentos de todo tipo, pero es como Erico y yo decimos siempre, si tienen que tener una rabieta, me la van a hacer igual en Mercadona que en el Coliseo, quiero decirte. Entonces, por lo menos estoy disfrutando del viaje, de las vistas, y nosotros también somos muy partidarios de pensar, y eso está probado científicamente, que aunque la gente te diga, no, si es que tan pequeños, si es que no se van a enterar, bueno, eso es muy relativo, porque todo lo que pasa cuando son pequeños, en la primera infancia, en los primeros años de su vida, está comprobado que ya forma parte de ellos para siempre, ¿no? Y aunque no recuerden ese viaje en concreto, pues yo a veces no me acuerdo qué comí ayer, quiero decir, da igual, pero me supo bien y disfruté comiendo, ¿no? Claro. Pues eso es muy importante, que forme parte de su carácter, de su personalidad, que se sepan adaptar en el futuro, que no les dé miedo coger la mochila y decir, voy a vivir una aventura. Entonces, bueno, transmitirle eso desde pequeños para nosotros es importante, y también el hecho de pasar momentos juntos como familia fuera de nuestra zona de confort, ¿no? Claro, eso es el día a día es casa, es mi cama, es mi comida, es mi cole,
Pero cuando sales fuera es una aventura para todos, porque estás en otra casa o en otro hotel, en una cama diferente, con una rutina diferente, con una comida diferente, que no es lo que estás acostumbrado a comer. Todos estamos un poco igual de perdidos porque no conocemos la ciudad, todos tenemos que aportar allí con el mapa, a ver a dónde vamos, organizar la ruta, y eso como familia une muchísimo, ¿no? Porque es 24/7 fuera de tu zona de confort, viviendo aventuras, y la verdad es que a nosotros nos encanta. ¿Qué quieres que te diga? Es que es como que te engancha, ¿no? El viajar juntos, y también hay momentos malos, ¿eh? Que es que esto que quede aquí claro, que hay momentos de todo tipo, y también tienen rabietas, y también de repente están cansados, y hay que bajar el ritmo, o hay que cambiar la ruta, o hay que intentar buscar... reprogramar un poquito todo ese plan que habéis hecho, porque son niños. Claro, cuando son bebés, pues al final la gente dice, ¿a dónde voy? Pues donde tú quieras, porque son bebés y no se te van a quejar. ¿Tú te lo llevas? Claro, pero cuando son más mayorcitos, pues uno necesita correr, pues bueno, pues ahora vamos a buscar un parque para desfogarnos un poco. Otra está más interesada en el Museo de los Dinosaurios, bueno, pues vamos a buscar, intentar hacer un planning al gusto de todos, ¿no? Es más complicado, pero bueno, también es más divertido y se involucran más. Así que bueno, pues nada, es coger las maletas y decir, vamos a irnos de viaje, vamos a atrevernos, y ya veréis que sale bien. Allá vamos. Allá vamos, sale bien. Luego la logística de verdad no es tan complicada una vez que ya has pasado ese proceso del aeropuerto, que siempre da como más pereza, de ahí que puedo llevar, que no, que meto en la maleta. Una vez lo haces por primera vez y ves que de verdad es 2 más 2, pues ya después a seguir viajando. Gemma, para que no se diga que en las redes sociales solo se muestra lo bonito, queremos también saber, me imagino que alguna mala experiencia en algún viaje habréis tenido, bueno, por ejemplo, el peor viaje, simplemente dime, fuimos aquí, fue el peor viaje de nuestra vida. A ver, se muestra lo bonito, es verdad, por lo que te decía, al final para mí es importante que aporte valor, o sea, enseñar una rabieta de mis hijos primero, que en ese momento no voy a sacar el móvil ni los voy a exponer, pero aunque no estamos para eso. No, porque ¿qué aporta? Tus hijos también las tienen, si es que ¿para qué quieres ver otra? No, para mí aporta valor pues enseñar qué ruta hemos hecho, qué restaurantes son aptos para niños, qué parque está cerca de este monumento para irnos después a jugar un ratito, todo eso es lo que aporta, pero eso no quiere decir que los momentos malos existan. Claro que sí, existen los momentos de cansancio, los momentos de rabieta, los momentos de hemos pedido aquí en este restaurante y no han comido nada porque de repente estaba todo muy picante. Esas cosas, claro, si es que existen, vayas donde vayas, ¿no? Entonces, bueno, no se muestran, pero yo sí que intento dar esas pinceladas también, de decir, mira, pues hoy el día ha acabado a las 5:30 de la tarde porque estábamos muy cansados y nos hemos venido al apartamento a pintar un rato, a descansar, a ver un ratito la tele, y mañana más. Entonces yo sí que creo que la gente tiene que tener muy claro que me parece que a día de hoy ya llevamos bastante camino hecho con las redes sociales y los usuarios son muy inteligentes, ¿no? Pero que quede claro que es un porcentaje muy pequeñito lo que se enseña, pero que todos tenemos una vida detrás que no se muestra, con sus más, sus menos, sus mochilas, sus momentos buenos, sus momentos menos buenos, y que no hay que frustrarse, que en los viajes y en el día a día hay momentos de todo tipo, y más con niños. Es que eso es. Es que es así, es así. Gemma, comentábamos en el tema de las redes sociales, sabemos que al final la exposición a muchísima gente pues no siempre te trae buenos comentarios, y siempre hay gente que bueno, pues, disfruta haciendo daño en redes sociales. ¿En algún momento te has visto de alguna manera atacada o has dicho, ostras, es que esto se me está yendo un poco de las manos y tampoco sé cómo gestionarlo? Hasta ese punto de atacada no, yo creo que mi perfil también es un perfil bastante blanco, no me meto en muchas polémicas, considero que sacamos a los peques en momentos puntuales, nunca mostramos cosas de su privacidad o de su intimidad, además como te decía, ahora que son más mayores siempre les consultamos, oye, ¿te apetece salir en esto? Mamá tiene que grabar esto para esta marca, ¿te apetece salir? Sí, no. Además Marta, por ejemplo, que es la más mayor, le encanta ella también participar y proponer, y ahora lo grabamos así, y ahora hacemos esto, o venirse de viaje conmigo, y ahora hacemos, está como muy metida y disfruta mucho, pero sí que es verdad que al estar expuesta a tanta gente, claro, a todo el mundo no le puedes gustar, y eso está claro, según mi opinión, o lo que yo hago cuando a alguien no me gusta, o paso o dejo de seguir, ¿no? Pero hay gente que sí que quiere
pues eso, hacerte el comentario o dejar el comentario, ¿no? La mayoría de las veces es crítica constructiva y yo la acepto, pero de mil amores, y me ayuda un montón. Y cuando no lo es, pues bueno, pues a veces sí que molesta un poco, claro que sí, pero nunca he tenido así haters, gente que quiera ir a hacer daño de una forma desmesurada. No, es verdad que sobre todo en los temas de maternidad, siempre hay muchos temas que son como susceptibles a juzgar, ¿no? Y muchas veces de las propias mujeres, que a lo mejor ves algo que tú no haces igual y no te gusta, ¿no? Y lo comentas, pues no lo sé, por ejemplo, en el tema de la alimentación, bueno, pues es mucho azúcar, poco azúcar, yo lo doy así, yo lo hago así, la gente le gusta comentar, o en el tema de, pues no lo sé, del calzado, pues estos son mejores, estos son peores, siempre que sea algo constructivo y que aporte, yo encantada. Ahora, si es un comentario fuera de lugar, pues al final mis redes sociales son como mi casa, y si yo a mi casa a insultarme no te dejo que entres, pues aquí tampoco, ¿no? Pero que no es lo habitual para nada, o sea, al revés, o sea, la gente es súper amable, súper agradecida de todo lo que muestro, de todo lo que enseño, de los planes, de oye, mira, a mí me sigue impactando que me digan, he hecho este viaje a la Selva Negra, por ejemplo, que estuvimos el año pasado 3 semanas, tal cual tú lo has hecho porque me ha venido súper bien todas las recomendaciones, todos los sitios que habéis ido, el mismo alojamiento, el mismo restaurante, y dices, wow, o sea, estoy impactando de forma positiva y ayudando a muchísima gente al otro lado, o he ido a este restaurante, o he ido, o me he comprado tal aspirador, lo que sea, que les ayuda mucho verlo y confían. Es que al final es muy guay, ¿no? Es que al final te conviertes en un referente, porque sin querer, o sea, sin tampoco decir yo voy de referente por la vida, no, nada. Simplemente mostrando tu día a día y tu forma de hacer, yo me imagino que de la manera más responsable y más coherente posible, y al final pues es eso, lo que pasa es que estás expuesta y al final pues pasan estas cosas. Yo, por ejemplo, te soy sincera, me cuesta muchísimo viajar con los peques y vamos, voy con libretita y boli viendo tus vídeos. No es broma, o sea, y sé que no voy a ser la única, esto lo sé, pero me parece súper interesante, de verdad, el poder tener a alguien que te guíe, porque tú te vas a una agencia de viajes y te pueden organizar un viaje. Pero no es lo mismo, es lo que decimos, es una persona en la que tú ya confías porque ya de alguna manera la conoces y has creado ese vínculo con ella a través de las redes, y estás viendo en ese vídeo cómo es realmente ese viaje, si es apto, si no es apto, si tus condiciones te lo permiten, si no. Entonces yo creo que al final es un contenido muy valioso. Sí, no, y además la gente agradece mucho porque también es consciente del trabajo que eso lleva detrás, porque claro, si ya de por sí viajar con 3 peques, los 2 solos, quiere decir 5, organizar toda la logística, buscar los sitios, las rutas, coche, tren, avión, maletas, todo, pues es trabajo, imagínate documentarlo. O sea, que a mí mucha gente me pregunta, oye, pero ¿y cómo lo haces? ¿Cómo eres capaz? Al final también es como todo, le coges un poco el ritmo, ¿no? Yo voy grabando, haciendo fotos a lo largo del día, ya con ese chip, ¿no?, de comunicadora, de cómo lo quiero enseñar después, pero como haría cualquier familia cuando se va de viaje, ¿no?, que graba, hace fotos para guardarlo de recuerdo, y cuando ya se acuestan al final del día, o incluso a veces cuando volvemos de viaje, recopilo todo ese material y entonces edito, y entonces veo cómo enseñar, veo cómo mostrar, veo que puede ser interesante, veo qué consejos. Entonces, claro, es trabajo. Entonces a mí me encanta cuando la gente dice, ostras, es que me ha valido un montón, incluso en el blog, que todavía conservo para el tema de los viajes, me he impreso el post tal cual, para ir, como tú dices, libretita y boli, ir haciendo todo el recorrido, o he visto el reel, o me ha apuntado, o se lo he enviado a fulanito, o vamos a hacer con amigos esta escapada, este hotel, porque lo he visto. Entonces, bueno, pues es súper gratificante, ¿no?, decir, bueno, todo ese trabajo que tiene detrás, todo ese disfrute también, pero bueno, quizás si no me dedicara a esto, seguiríamos viajando, pero no con esa responsabilidad, ¿no?, de tener que guardar todo ese contenido para luego mostrarlo. Gemma, yo creo que ha quedado súper claro que las redes sociales no es grabar un vídeo a lo tonto, o sea, hay muchísimo trabajo detrás de cada publicación que hacéis, de cada contenido que creáis. En confianza, ¿se puede vivir de las redes sociales? Sí, sí se puede. Sí se puede cuando tienes una comunidad
que te sigue, que cree en ti, que confía en ti, que siente esa cercanía, porque las marcas lo detectan, porque el mundo ha cambiado, el paradigma de la publicidad ha cambiado y del marketing, ¿no? Antes, bueno, pues las marcas, y tanto de productos como de servicios, destinaban su presupuesto de publicidad pues en los medios tradicionales y ya está, claro. Pero ahora se han dado cuenta que los creadores de contenido ya tenemos una comunidad que en mi caso me ha llevado muchos años, como hablábamos, crear y formar, que me siguen desde hace mucho tiempo. Hay gente más reciente, pero hay gente que me sigue, pues eso, desde hace 10 años. Que confía en ti y que impactamos directamente a ellos con lo que contamos, ¿no? Entonces, esas marcas confían en nosotros y nos contratan para campañas, ¿no? Entonces se puede vivir de ello. Es verdad que Instagram no te paga, por ejemplo, porque claro. Esto mucha gente le genera dudas. ¿Te paga Instagram por visualizaciones, por contenido? No. Instagram es la plataforma, es tu medio, es tu canal, y son las marcas las que te contratan para hacer publicidad, las que te pagan por enseñar sus productos y servicios, por transmitir una campaña, ya sea un reel, un carrusel de fotos, unos stories, hay diferentes formatos, tantos como la plataforma permite, claro. TikTok también, y es verdad que yo soy más mayor, soy de la generación de Instagram, en TikTok todavía no estoy más perdida, mi comunidad está en Instagram y se puede vivir, claro que se puede vivir de ello, y no solo las cosas que recibimos súper valioso a nivel de productos, ¿no? Pues por ejemplo cuando los peques eran pequeños, que una empresa por ejemplo de pañales te mande los pañales para que los enseñes en redes, jolín, pues es un ahorro grandísimo, claro. ¿No? O que un hotel en un momento determinado te invite a pasar una estancia, pues jolín, también qué maravilla, ¿no? Además de eso se invierte, o sea, sí que hay unos fees, unas tarifas que te pagan por determinado contenido para enseñar esas marcas y esos servicios a través de Instagram, y con eso pagas las facturas, ¿no? Con eso, que al final es un trabajo, son tus horas que inviertes en, claro. pues eso, en crear contenido. Y es en crear contenido, es en grabar, es en editar, es en luego responder a toda esa comunidad que te hace preguntas, pero sobre todo es, como yo digo, el haber conseguido a través de tu trayectoria tener esa comunidad hecha, que eso no se hace de un día para otro. No, y mantenerlo, o sea, no hacerlo, mantenerlo, que es claro, importante. Eso yo creo que es lo más valioso, por las que las marcas deciden invertir en marketing de influencers, porque esas comunidades que tienes detrás están dispuestas a seguirte allá donde vayas, ¿no? Tan confiadas, tan cercanas, tan transparentes, pues es como si fueran, no sé, y a veces como si fueran amigos virtuales o primos virtuales que te sienten así. Claro. Entonces están al otro lado para decir, oye, ¿qué me está enseñando? Además, cuando has creado ya ese vínculo en el que ellos saben que no vas a enseñar nada que no esté alineado con tus valores, o que no comprarías tú, o que no irías tú, porque yo esas campañas directamente las descarto, que esto también es algo muy importante que hay que destacar. Te llegan muchas propuestas de muchas marcas diferentes, de muchas actividades diferentes. Yo me quedo con lo que realmente sé que consumiría, que compraría, que es una marca fiable, o incluso marcas que han estado en casa toda la vida, que de repente quieran contar contigo para una campaña. A veces guau. Claro, es una maravilla. Algo estoy haciendo bien, claro. Entonces la gente que está al otro lado ya lo sabe, ya lo percibe, ya sabe que no enseñas nada por enseñar, porque al final es pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Desconfiarían de ti cuando enseñaras otra cosa. Entonces las marcas yo creo que cada vez más son conscientes de esto, y para mí es maravilloso. Bueno, Gemma, vamos a hablar de futuro. No sé si tienes algún proyecto en mente, algo que nos puedas contar, desvelar. Esa musiquita interesante. Siempre hay muchas cosas, porque además yo soy bastante culo inquieto, pero yo quiero seguir comunicando en mi propio medio, en mi canal, y si no, y si evoluciona, ¿no? Y si ya no es Instagram tal y como lo conocemos, pues que sea otro, ¿no? Igual que pasamos del blog, no me importa, pero tener ese altavoz para seguir contando lo que me apetezca, para enseñar nuestro día a día, para ayudar. Te hablaba de grandes marcas que han estado en casa toda la vida, que es fenomenal colaborar con ellas, pero también ayudar a pequeños emprendedores que están iniciando, y tú les puedes ayudar en ese empujoncito de decir, bueno, sé que a lo mejor si enseño esto, jolín, la gente que no conoce esta marca la va a conocer y puedo echar una mano, ser altavoz también cuando hace falta, una responsabilidad social muy grande que tenemos. El año pasado por estas fechas, cuando la Dana, los creadores de contenido, la verdad es que nos volcamos con la causa. Paralizamos todo lo que teníamos de contratos
contratos de publicidad, de productos, de contenido de cualquier otro tipo para ayudar todo lo que estuviera en nuestra mano, ser altavoz y vehículo para la gente que no tenía voz en ese momento. Claro. Y es una responsabilidad también muy grande y muy gratificante. Yo recuerdo cuando publicaba pues, puntos de recogida o incluso gente personal en sus casas que no tenía acceso a cosas que necesitaba, hacerles llegar de forma directa a través de mi comunidad, oye, necesitamos bombas de achique, necesitamos lo que sea, y ver cómo la gente respondía, es que eso, como un medio de comunicación, es que es como te decía, mi propio medio que controlo yo y que me ha costado mucho conseguir, y yo lo único que quiero es mantenerlo, poder seguir dedicándome a esto, a comunicar de cualquier manera y poder seguir dedicándome a ser mamá 24/7, que es lo que me gusta y lo que me permite esto también, así que lo mejor de los dos mundos. Bueno, yo creo que el sueño al final de cualquier comunicador periodista, tú has tenido la suerte de poder estar cumpliéndolo, no a coste cero, obviamente, porque tu esfuerzo te está costando, pero bueno, poquito a poco, y es un ejemplo de que se puede conseguir, pero hay que implicarse mucho. Sí. Y bueno, Gemma, yo te tengo que hacer un pequeño examen. A ver. ¿Sí? Sí. ¿Nos preparamos? Venga. Es difícil, ¿eh? Bueno, preparados. Por favor, el comodín de la llamada. ¡Chan, chan! Bueno, va. ¿Cuál es la expresión o la palabra valenciana que más usas o que más te representa? Fil de pato patet. ¡Ay, me encanta! Sí, porque es que mis hijos tienen muchas cosas mías para lo bueno y para lo malo. Y entonces es así, cuando hacen algo que yo digo, esto che, pero enseguida mi madre también. ¡El che! Sí, y el che, o el chico que haya en el che también es Ay, mucho, pero enseguida dicen fil de pato patet. Digo, pues sí, tienen razón, tienen razón. Me encanta. ¿Eres más de pagar en efectivo o en tarjeta? En tarjeta, siempre, siempre. Incluso cuando nos vamos de viaje no cambiamos moneda ni nada porque ya es que todo lo hacemos con tarjeta. Yo creo que al final es un poco el futuro, Sí, pero bueno, sí. hay gente que todavía le gusta llevar su monedita en el bolsillo, y oye, me parece maravilloso. Y a veces llevar unos euros no viene mal, pero nosotros nos hemos ya acostumbrado a todo con tarjeta. Sí. ¿Lugar favorito de la Comunidad Valenciana? Pues es que tengo que decirte Elche. Es que es un oasis entre palmeras. Sí, no lo dudo, ¿eh? Es que es un oasis mediterráneo que tenemos allí y la verdad es que la gente cuando llega se enamora y no me extraña. A veces nosotros tenemos tan interiorizado lo bonito que es que en el día a día pierdes un poco esa noción, ¿no? Y cuando viene alguien de fuera y dice, ostras, pero todas estas palmeras, pero y esta basílica, pero este centro histórico que tenéis, y yo digo, es verdad, y el arroz con costra, maravilloso. Claro. Uf, maravilla. Ay, no me lo digas, que no hace mucho probé uno y dije, ay, tengo que volver. Tenemos una gastronomía en la Comunidad Valenciana, la verdad es que es inigualable. Ay, a mí me encanta, podríamos hacer otra entrevista solo de eso, pero con cata, podemos sí, por hacerla favor. con cata. Sí, vale. Lo dejamos ahí en el aire un poquito. Ay, la última pregunta. A ver, ¿qué cosas pasaban hace unos años que te ponían histérica de los nervios, que decías, me muero ahora mismo, y que a día de hoy te las tomas con calma, sense presa? Pues yo creo que a nivel de maternidad, por ejemplo, cuando tuvimos a Marta, nuestra primera hija, pues momentos por ejemplo, el perder la rutina de los horarios, o que no comiese lo suficiente, o no estar en casa a determinada hora, pues nos ponía un poco nerviosos como buenos padres primerizos, ¿no? Ahora hemos relativizado todo muchísimo con 3 peques y con la experiencia que nos ha dado la maternidad y la paternidad, y sense presa vivimos un poco, pues eso, ¿no? Que no pasa nada por romper las rutinas, por disfrutar del momento, por fluir un poco con ellos, que es mejor estar todos felices y tranquilos, aunque no hayamos comido tanto o aunque nos acostemos media hora más tarde, que no pasa nada, que al final la vida es eso, ¿no? Sí. Disfrutar un poco sin prisa, sense presa y nada, y ser conscientes de que no pasa absolutamente nada y que estar contentos es mejor que estar atropellados. Pues Gemma, nosotros hemos estado aquí encantados, yo me quedaría hemos disfrutado muchísimo, más hablando aquí contigo. Sense presa, con sense calma, presa ninguna. Que al final es el objetivo de este rinconcito que hemos creado en Caixa Ontinyent. Y nada, o sea, muchísimas gracias por ser inspiración para muchas familias y por mostrarnos esa parte de las redes tan real y tan responsable, ese uso tan responsable que se tiene que hacer de ellas. La verdad que sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Hasta la próxima. Hasta pronto. Quedamos.